¿Por qué invocamos al Espíritu Santo? Ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el bautizado, así como el fuego está en potencia dentro de la pólvora. Solo basta encender una mecha para que arda. De la misma forma, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros cuando lo invocamos. Este viene y pone en marcha el motor que ya tenemos. El Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa que Cristo. Tocó el vientre de María y se formó Cristo. Toca el pan y el vino y se transforman en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tocó a los apóstoles el día de Pentecostés y formó la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Por eso lo invocamos y decimos: ven, Espíritu Santo. Pentecostés personal y comunitario. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos de los Apóstoles 2, 1, 4. Las lenguas de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es necesario experimentar el derramamiento del Espíritu Santo, tanto personalmente como comunitariamente. En Sancha, el Padre Salvador Carrillo Alday, cuando vino a Villa María, nos decía: la oración que debemos hacer es: ensancha mi capacidad de recibirte. Siempre me quedó eso muy grabado. Después, en Isaías, encuentro esta palabra y comienzo a reflexionar sobre qué es ensanchar. Ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas, extiende, no te detengas, alarga tus sogas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás, tu prole heredará naciones y ciudades, desoladas poblarán. Isaías 54, 2, 4. Hay un ejemplo muy ilustrativo. Si tenemos un globo sin inflar, es pequeño y cabe en una mano. A medida que lo vamos inflando, se va ampliando y va entrando más y más aire. Se va ensanchando la capacidad del globo de recibir el aire. Dejemos que Jesús sople en nosotros el neuma de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre es nuestra capacidad de recibir al Espíritu Santo. Cuanto más nos abrimos, más recibimos. De la misma forma que se ejercita un músculo del cuerpo o se ejercita la memoria, el estudio o el aprendizaje del alma, mente o psiquis, también se ejercita el espíritu del hombre con la oración, lo que llamamos ejercicios espirituales. Cuanto más oramos, más ejercitados estamos en la oración. Es la comunicación entre Dios y el hombre, es un intercambio. Bueno, a eso se refería este sacerdote cuando nos aconsejaba esa plegaria: ensancha mi capacidad de recibirte. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, ha compartido su testimonio sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la renovación carismática. Esta experiencia es una renovación de la vida cristiana y los sacramentos, comparable a un nuevo Pentecostés. Esta vivencia ha transformado profundamente su ministerio, llevándolo a dedicarse a la predicación y a revitalizar su vocación religiosa. La renovación carismática, señala, no es un movimiento eclesial confundador, sino una corriente de gracia destinada a transformar la Iglesia y la vida cristiana.
Testimonio del Padre Raniero, Canta la Mesa. Mi historia personal con el Señor comenzó cuando fui bautizado a pocos días de nacer, aunque en ese momento no fue un encuentro personal. A los 13 años, durante un retiro en el colegio de capuchinos, tuve mi primer encuentro real con la fe. Fue allí cuando escuché por primera vez sobre el amor de Dios, la vida eterna y el infierno. La meditación sobre el infierno me impactó profundamente, haciéndome comprender la seriedad de la vida. Al estar expuesto a la luz del Evangelio, sentí de inmediato mi vocación. Me di cuenta de que mi llamado era dedicar mi vida al Señor Jesús, sintiéndome guiado a convertirme en sacerdote franciscano. Empecé mi formación, que duró muchos años. Fui ordenado sacerdote en Loreto en 1958, un lugar con un importante santuario de la Virgen. Luego, mis superiores me enviaron a Suiza para estudiar teología y me doctoré en la materia, centrándome en los padres de la Iglesia. Después, me trasladaron a la Universidad Católica de Milán para profundizar en las lenguas clásicas, latín y griego, con el fin de estudiar mejor a los padres de la Iglesia y la Escritura. Al terminar mis estudios de filología clásica, me invitaron a quedarme en la universidad. El rector, un santo ahora en proceso de beatificación, me pidió que fuera su ayudante. Después de 2 años, se creó una cátedra para mí, Historia de los orígenes del cristianismo. En esta cátedra estudio el Nuevo Testamento y los primeros siglos de la Iglesia, un campo de gran valor. Llevaba varios años enseñando allí y predicando homilías los domingos, aunque mi principal enfoque era la búsqueda científica. Estaba contento con mi trabajo y mis superiores se sentían muy orgullosos de tener a un miembro de su orden en la Universidad Católica, que en ese entonces tenía unos 22 o 23,000 estudiantes. En 1975, una señora a quien guiaba espiritualmente volvió de un retiro en Milán y me habló de un grupo de oración de la renovación carismática. Oraban levantando las manos y realizando milagros. Le dije que no asistiera más a esos retiros. Sin embargo, ella me invitó a varios encuentros de la renovación carismática, y una vez asistí a uno en Roma como observador. Al principio, me resultaron difíciles de aceptar ciertas prácticas como abrazos y besos. No obstante, al escuchar las confesiones, experimenté un impacto profundo de la gracia. El arrepentimiento y la liberación de los pecados eran evidentes. Me sorprendió la intensidad del arrepentimiento y empecé a reconocer la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, seguía en una posición crítica y los líderes de la renovación carismática me consideraban un enemigo. Tengo que decir algo más. Para muchos, el primer impacto de la renovación carismática se manifiesta en lágrimas, pero para mí fue a través de una sonrisa. Tuve mucha dificultad para reprimir mi risa, pero sentí que era una risa santa, diferente. Era como si Dios me sacudiera para liberarme de mi seguridad y orgullo. Esta fue la primera ofrenda de liberación que el Señor me dio. Di un curso en la universidad sobre los movimientos carismáticos proféticos de la primera iglesia para entender mejor esta nueva manifestación en la iglesia. Aunque esta búsqueda científica no me ayudó mucho, me mantuvo en contacto con la renovación carismática, donde me invitaban a dar algunas enseñanzas. Me sentía atraído y fascinado, reconociendo similitudes con las primeras comunidades cristianas, carismas, profecías y laicos activos. Aunque tenía objeciones sobre aspectos humanos y carnales en la renovación, el Señor me enseñó que el don de Dios siempre pasa a través de la debilidad humana y que es la manera en que Dios obra con medios humildes y defectuosos.
en 1977 una mujer. Notad que hay siempre una mujer como mediadora, y este es un don de la mujer, ser una ayuda. El hombre debe ser una ayuda también. Una mujer ofreció 4 boletos con todo, incluido para ir a América a un encuentro carismático ecuménico que tendría lugar en Kansas City, en los Estados Unidos. Uno de estos boletos se le ofreció a un profesor de teología que después fue nombrado arzobispo de Turín y fue cardenal, ahora jubilado. Pero en el último momento su madre enfermó y no pudo ir. Este boleto llegó a mí. Yo me decía, será una experiencia más. Yo tenía que ir a los Estados Unidos para aprender inglés y me decía, en una semana todo habrá acabado y yo iré a mi comunidad capuchina. Me fui a este encuentro donde había 40.000 personas, mitad católicos y mitad de otras confesiones cristianas, incluyendo pentecostales y anglicanos. Estuve allí como observador, interesado en algunas manifestaciones, como la manera de proclamar la palabra de Dios con tanta unción, pero rechazaba otras expresiones que no encajaban en mi esquema mental. Por las mañanas, cada iglesia se reunía por su cuenta, y por las tardes nos juntábamos todos en un estadio para escuchar y cantar. Una tarde, un líder muy conocido de la renovación carismática tomó el micrófono y de una manera nueva para mí dijo: llorad y haced lamento porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Vosotros, los obispos, llorad y haced lamento porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Vosotros, los sacerdotes, los pastores, los laicos. Mientras él hablaba, vi cómo la gente a mí alrededor empezaba a caer de rodillas, llorando de arrepentimiento por la división y discordia entre los cristianos. Todo el estadio se convirtió en una inmensa multitud llorando bajo un letrero electrónico en el cielo que decía Jesus is Lord. Me pareció una profecía. La iglesia reunida, todos de rodillas, pidiendo perdón al Señor bajo el señorío de Cristo. Fue entonces cuando concebí mi libro, La vida en el señorío de Cristo, ahora titulado La vida en Cristo. Este momento fue un descubrimiento del señorío de Cristo que considero el alma y el fruto más profundo de la renovación carismática. Aunque como profesor había estudiado el título de Kyrios y su importancia, sentí que era algo nuevo. Sin embargo, debo admitir con gran vergüenza que aún no estaba completamente convencido. No era por mala fe, sino porque, como sacerdote y hombre de estudio, me sentía obligado a discernir y ser prudente, quizás demasiado prudente. En el encuentro había un canto sobre la historia de Jericó que caía al son de las trompetas. El estribillo decía: Jericó debe caer. Cuando lo cantábamos, mis compañeros italianos me daban codazos y me decían: escucha bien, porque Jericó eres tú. Y Jericó cayó, aunque no de inmediato ni fácilmente. Me invitaron a un retiro en New Jersey, y quiero destacar la importancia de no criticar a los sacerdotes que tienen dificultades para aceptar la renovación, sino amarlos. Fue el amor que encontré en mis hermanos, especialmente en un joven sacerdote irlandés en América, su paciencia y cuidado, lo que preparó el terreno para mi experiencia. Llegué a esta casa de retiro pensando en quedarme un día y luego irme a mi comunidad capuchina en Washington. Me pidieron que me quedara y comenzó una lucha interna. Me dije: esta es una casa de retiro, no me puede hacer mal. Entonces, me quedo, Señor. Te doy esta última oportunidad de convencerme, de hablarme. Empecé aquella semana que concluía con el bautismo en el Espíritu. Insisto, compartir mis dificultades puede ayudar a otros. Todavía tenía resistencia. Me decía: soy, bautizado, sacerdote, religioso. Soy hijo de San Francisco de Asís. ¿Qué más necesito? ¿Qué pueden darme estos hermanos laicos?
Esta objeción provenía del hombre viejo en mí. Mientras pensaba esto, una mujer abrió la Biblia y leyó el pasaje donde Juan Bautista dice a los fariseos: «No, digáis en vuestros corazones, tenemos a Abraham como nuestro padre». Entendí que el Señor me hablaba a mí a través de la Escritura, respondiendo claramente a mi objeción. Me levanté, hablé en italiano, aunque todos parecían entenderme, y dije: «Señor, no diré más que soy hijo de San Francisco, de Asís, porque me doy cuenta de que no lo soy. Te pido que hagas de mí un verdadero hijo de San Francisco de Asís, y si para eso es necesario someterme al bautismo en el Espíritu, acepto». Comencé a prepararme para recibir el bautismo en el Espíritu, y como teólogo me pregunté qué significaba este signo. Lo que percibí inicialmente es que es una forma de decir a Dios: sí, acepto, algo que otros hicieron por mí en mi bautismo. En ese momento era mi oportunidad de decir personalmente a Jesús: sí, acepto a Jesús como Señor. También era una ocasión para renovar mi profesión religiosa y mi ordenación sacerdotal por el Espíritu Santo. Reflexioné sobre el bautismo en el Espíritu y escribí sobre ello en mis libros. Para mí es una gracia de renovación del rito de iniciación cristiana y una gracia extraordinaria que va más allá de nuestras categorías habituales. Es una respuesta a la plegaria del Papa Juan XXIII por un nuevo Pentecostés para la Iglesia Católica, una gracia especial para el final del segundo milenio y el comienzo del tercero milenio que también han experimentado los protestantes. La última impresión que recuerdo en la vigilia de mi bautismo es que paseaba por el parque y el Señor me habló con una imagen, como muy a menudo el Señor hace. Es una imagen que se forma en mi interior y que es una palabra. Imágenes que son palabras que se graban a fuego en el alma. Es una manera de Dios de comunicarse con sus criaturas. Yo me veía como un cochero que estaba sobre un coche y tenía las riendas del coche. Intenté guiar y decidir si ir rápido o despacio, a derecha o izquierda. Entonces me pareció que el Señor Jesús subía a mi lado y muy amablemente me decía: ¿quieres darme las riendas de tu vida? Hubo un momento de pánico, porque me di cuenta que esto significaba que si yo daba las riendas de mi vida al Señor, a partir de ese momento yo ya no volvía a ser más el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Él sería el dueño de mi vida. Por gracia de Dios, en momentos como este se descubre qué es la gracia de Dios. Se descubre lo que dice San Pablo, que todo es gracia, que por la gracia somos salvados. Por la gracia de Dios encontré en mi corazón un sí. Señor, toma las riendas de mi vida porque yo me doy cuenta de que no puedo ni siquiera decidir sobre mi vida. Mañana podría estar muerto. Entonces, toma tú, Señor, las riendas de mi vida. Ahora tengo que hacer en voz baja una pequeña confesión pública. Muy a menudo, de muchas maneras, he intentado retomar las riendas de mi vida, y estos son las debilidades humanas, pero cada vez el Señor me hace comprender que una vez que se le han dado las riendas, no se pueden volver a tomar. Llegó el momento de esta oración, del bautismo en el Espíritu, y había muchas profecías, y todas eran sobre un ministerio, que era la proclamación del Evangelio. Un hermano, sacerdote irlandés, decía: tú encontrarás un nuevo gozo en tu vida en proclamar mi palabra. Ya he dicho que hasta ese momento yo no era un predicador y no sabía qué significaba esta palabra. Se hablaba de Pablo que iba a Antioquía y anunciaba el Evangelio a todas las naciones. Hubo un momento en que me dijeron: ahora elige a Jesús como el Señor de toda tu vida. En ese momento levanté mis ojos y encontré el crucifijo que estaba por encima del altar y otra imagen,
otra voz interior: yo soy el Señor que estás eligiendo, yo, el crucificado. Esto me ayudó enormemente porque me hizo entender que la renovación carismática no es simplemente algo emocional, es alegría, levantar los brazos. Sí, esos son signos exteriores de una alegría nueva, pero lo esencial es que en la RC el Espíritu Santo te lleva al corazón del Evangelio, que es la cruz de Jesús. De allí brota el Espíritu como la sangre y el agua. No hubo emociones particulares durante mi bautismo en el Espíritu, pero sí la certeza de que algo estaba sucediendo. El día después me fui al aeropuerto para irme a Washington, y en el coche el sacerdote que me acompañaba me dijo: ahora escucha bien, porque yo pongo una cinta en el cassette y la primera canción es una profecía para ti. Era un canto que decía: qué bellos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Ahora, por donde voy en Italia, me cantan este canto porque saben que es mi canción. Me fui en el avión y sentía que algo había pasado, y abriendo el breviario me parecía que los salmos eran nuevos, me hablaban, parecían escritos especialmente para mí. Y me di cuenta que esto es uno de los primeros signos del obrar del Espíritu Santo. La Escritura se vuelve palabra viva de Dios. No podemos descuidar este magnífico don para la Iglesia. Durante el concilio se destacó la importancia de la Escritura en la Constitución Dei Verbum. Hoy en día, los cristianos, incluso aquellos que antes no tenían una Biblia, ahora no pueden separarse de ella. He conocido muchos casos conmovedores en los que la Biblia habla directamente, ilumina y da fuerza a los cristianos más sencillos. En una misión en Australia, conocí a un obrero italiano que me comentó un problema familiar. Su hijo de 11 años no estaba bautizado y su esposa, que se había convertido en testigo de Jehová, se oponía al bautismo. El hombre temía una tragedia en su familia si procedía con el bautismo, pero no estaba tranquilo sin hacerlo. Le pedí que me diera tiempo para reflexionar, y al día siguiente él llegó muy contento, diciendo que había encontrado la respuesta. Me explicó que, al orar y abrir la Biblia, encontró el pasaje donde Abraham lleva a Isaac a la inmolación y se dio cuenta de que Abraham no dijo nada a su esposa. Era una respuesta incluso exegéticamente perfecta. Porque es verdad, los rabinos cuando comentan este pasaje hacen notar que Abraham se calló, no dijo nada, temiendo que su mujer le impidiera obedecer a Dios, y yo mismo bauticé a este muchacho, y fue una gran fiesta para todos. Conocí en Italia a una viuda que había perdido a su marido muy joven. Tenía 3 hijos. Era un matrimonio muy unido, y esta era una prueba terrible. Lo que le ayudó e incluso hizo de esta mujer una evangelizadora fue la palabra de Dios, la Biblia. Ella tiene una sensibilidad, un sentido de la Escritura que a mí mismo me asombra. Las primeras semanas sin su marido, ella decía que ponía la Biblia a su lado en la cama, porque la Biblia se había vuelto su compañero. Vivo, Dios le hablaba. Los 3 meses que pasé en Washington después de mi bautismo fueron mi luna de miel con el Señor. También nosotros, los sacerdotes, tenemos nuestra luna de miel. Mi luna de miel duró 3 meses, pero yo siento que la luna de miel de los casados no suele durar mucho más. Regresé a Italia y la gente de la renovación que me había conocido estaba maravillada. Una mujer decía: hemos enviado a América a Saulo y ellos nos han devuelto a Pablo. Empecé a participar en un grupo de oración en Milán y después de algunos meses ocurrió algo que cambió mi vida. Yo estaba en mi celda orando. No penséis que soy un gran hombre de oración. Deseo orar. Y a veces incluso me quejé un poco con el Señor diciéndole:
Señor, tú me envías por todo el mundo a hablar de la oración, incluso de la oración trinitaria. ¿Por qué no me das una gracia de oración un poco más fuerte? Porque mi oración es tan débil, Señor. Me avergüenzo de hablar a los demás de oración. Y el Señor me contestó de esta manera tan simple: Raniero, ¿cuáles son las cosas de las que se habla con más pasión y entusiasmo? ¿Las que se desean o las que se poseen? Yo contesté: las que se desean, Señor. Bien, me contestó el Señor, sigue deseando y hablando de la oración. Por eso, cuando hablo, siempre me siento discípulo y no maestro. Siempre recuerdo un dicho de los padres del desierto que decía: si tienes que hablar a los demás de algo que tú no vives, algo que no has alcanzado todavía con tu vida, habla, pero haciéndote el más pequeño de todos tus oyentes. Habla como discípulo, no como maestro. Y yo trato de hacer mío este consejo, pues lo que pasó en aquel momento de oración fue esto: tuve de nuevo una imagen interior, aparentemente nada extraordinario, pero interiormente muy extraordinario, tan extraordinario que cambió mi vida. Era como si el Señor Jesús pasara delante de mí, y no sé por qué, pero reconocía que era Jesús como cuando regresaba del Jordán después de su bautismo y estaba a punto de empezar a proclamar el reino de Dios, y pasando delante de mí me decía: si quieres ayudarme a proclamar el reino de Dios, déjalo todo y sígueme. Yo entendí inmediatamente que el Señor quería decir: deja tu enseñanza, tu cátedra universitaria. Yo era incluso director de un departamento de esta universidad, el Departamento de Ciencias Religiosas. Déjalo todo y vuélvete un simple predicador itinerante de la palabra de Dios al estilo de tu padre, Francisco de Asís. Yo tuve miedo de no estarlo bastante decidido, porque el Señor invitaba, pero parecía tener prisa. No se paraba, era como quien tiene mucho que hacer. Y de nuevo esta experiencia de la gracia de Dios. Al final de la oración encontré en mi corazón un sí lleno. Señor, lo dejo todo. La universidad había instituido esta cátedra especialmente para mí, y el rector de la universidad era mi maestro, mi amigo. En mi corazón había un sí, Señor, aquí estoy. Me fui a mí, superior a Roma, pidiendo el permiso para cambiar mi vida, dejar la universidad y ser un predicador a tiempo completo. El superior general era un hombre que murió el pasado mes de febrero a la edad de 91 años, un santo, un hombre de oración. Tuve la gracia de orar con él las últimas horas de su vida. De San Francisco se decía que no era un hombre que oraba, era un hombre hecho oración. Y así era también mi superior. Este superior, a quien ya le había compartido mi experiencia del bautismo en el Espíritu, me dijo con prudencia: esperemos un año y luego decidiremos. Esta situación me permitió descubrir la gracia de la obediencia. Aunque tenía una clara inspiración del Señor para dedicarme a predicar, debía someter mi impulso personal a la autoridad de mi superior, incluso cuando me decía: esperamos. Fue en ese momento cuando escribí un pequeño libro titulado Obediencia. A veces, en la renovación carismática, las personas sienten una inspiración del Señor y actúan sin consultar a un obispo o superior, lo cual no es adecuado. La inspiración interior del Espíritu debe someterse al discernimiento objetivo de la Iglesia. El Espíritu que te habla personalmente también lo hace a través de la obediencia a la autoridad, que puede ser un obispo, un superior, un párroco o un director espiritual. Este criterio es crucial. No podemos actuar solo según nuestra inspiración personal, ya que nunca sabremos si estamos acertando o errando. Si hubiera dejado la universidad solo por mi inspiración personal,
nunca habría sabido si era realmente la voluntad de Dios. La obediencia salvó mi vocación. Después de un año no estaba para mí tan claro. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo había pasado toda mi vida en el estudio, en la búsqueda. ¿Qué voy a hacer? Había un cierto temor. Volví entonces al superior y él con mucha decisión me dijo: es la voluntad de Dios. Dirán que estamos locos los dos, tú y yo, pero después de 10 años tal vez entenderán. El Señor me hizo un descuento. No esperó 10 años, fueron menos. Me fui, hice un retiro en una pequeña casa de capuchinos en Suiza para prepararme. Este fue el momento en el que el Señor me habló, sobre todo a través de Pablo, en la carta a los Filipenses, cuando Pablo habla de lo que era antes, circuncidado, de la tribu de Benjamín, fariseo, irreprensible, un hombre perfecto, podía incluso ser canonizado, pero todo lo que yo consideraba una ganancia lo considero una pérdida a partir del momento cuando conocí a Jesús como Señor, y he dejado de lado todo para encontrar esta justicia que viene de la fe en Cristo, y todo esto para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. Pero lo que me impresionó más fue precisamente la palabra más pequeña de esta frase Él, porque cuando Pablo dice a fin de conocerle a Él, el pronombre personal en este momento me parecía contener más verdad sobre Jesús que todos los libros que yo había leído o escrito, porque cuando Pablo dice Él, entiende el Jesús vivo, el Jesús en carne y hueso, no una teoría sobre Jesús o una idea abstracta. Esta es la diferencia. Conocer a Jesús como Señor significa conocerlo como Él viviente, el que ha resucitado, no un personaje del pasado, Él, a fin de conocerle a Él. Yo llevaba un mes en esta casa de retiro y me llegó una llamada de teléfono. Era mi superior general que me decía: el Santo Padre te ha nombrado predicador de la Casa Pontificia. ¿Tienes objeciones serias para renunciar? Yo intenté buscar objeciones serias, pero aparte del miedo no encontré objeciones serias. Entonces le dije: Padre, si esta es la voluntad de Dios, acepto ir. Tuve que prepararme deprisa, porque en un mes tenía que empezar a predicar mi primera cuaresma al Papa. Y voy a decirles algo de este ministerio, no para hablar de mí mismo, sino para hacerles conocer algo del Santo Padre, algo que nos revela cosas muy edificantes del Papa. Como predicador de la Casa Pontificia, tengo la tarea de dar una meditación al Papa, a sus secretarios, cardenales, obispos de la curia romana y superiores generales de las órdenes religiosas cada viernes por la mañana, en Adviento y Cuaresma. Llevo 23 años en este ministerio, lo que demuestra la paciencia del Papa al escucharme durante tanto tiempo. Este ministerio ha sido una gracia del Señor, permitiéndome hacer resonar la gracia del Espíritu en el corazón de la Iglesia. Una de las primeras meditaciones que di fue sobre el bautismo en el Espíritu, presentándolo como una gracia vital para toda la Iglesia, capaz de renovar todos sus aspectos. Hablé con valentía, incluso afirmando que no debemos subestimar lo que los laicos pueden ofrecer, recordando que, aunque Jesús recibió la plenitud del Espíritu en su encarnación, aún se sometió al bautismo de Juan, un simple laico. Después de la charla, yo siempre me encuentro con el Papa en una salita contigua. Yendo a encontrar al Papa, un cardenal me dijo: hoy en esta sala hemos escuchado al Espíritu Santo que nos ha hablado. Y se fue. El Papa nunca falta a las meditaciones que doy como predicador de la Casa Pontificia y me edifica profundamente. Es impresionante ver cómo el maestro de toda la Iglesia dedica cada mañana a escuchar a un sencillo fraile, incluso mientras
espera a jefes de Estado. Recuerdo que en 1986, cuando el Papa estuvo ausente por 2 viernes debido a un viaje a América Central, al regresar se dirigió directamente a mí para disculparse por haber faltado. Esto me hace reflexionar sobre la importancia de la dedicación y el respeto hacia los sacerdotes, y me pregunto si los laicos alguna vez se disculpan con sus párrocos por no asistir a la misa dominical. Recuerdo una anécdota de un Viernes Santo en el que di la homilía en la Basílica de San Pedro. Debido al eco en la basílica, hablé más despacio y me extendí más de lo previsto, lo que hizo que el responsable del horario del Papa, un obispo que estaba muy nervioso, mirara constantemente su reloj. Al día siguiente, el Papa le dijo al obispo: cuando un hombre nos habla en el nombre de Dios, no debemos mirar nuestro reloj. Mi ministerio de proclamar la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de San Francisco y el poder del Espíritu Santo, me ha llevado a predicar en todo el mundo. He dado retiros a obispos, como el de Irlanda este año, y tengo previsto predicar a los obispos de Polonia en noviembre de 2002. También daré un retiro para sacerdotes en Italia. A menudo, la Renovación Carismática organiza viajes y ofrece retiros para el clero, junto con eventos de fin de semana para la renovación. Queridos hermanos, la Renovación Carismática es un don para la Iglesia. En 1995, durante un retiro en Monterrey, México, con 1,700 sacerdotes y 70 obispos, un obispo mexicano comentó que si la Renovación Carismática solo hubiera organizado estos retiros para el clero, ya habría sido suficiente para la Iglesia. Estos retiros han renovado a muchos sacerdotes, algunos de los cuales llegaron decididos a abandonar el ministerio, pero se fueron con un renovado entusiasmo. En este retiro, mientras oraba, un joven sacerdote se arrodilló a mi lado y me pidió la bendición, diciendo que quería ser profeta de Dios, siguiendo el tema de mi homilía sobre la necesidad de profetas en el sacerdocio. En América Latina hay una gran necesidad de profetas, personas que permitan a Dios hablar a través de ellos. El verdadero profeta, como decía el judío Filón, es aquel que en el acto de hablar se calla, ya que no es él quien habla. Al predicar sobre la necesidad de profetas, un joven sacerdote se me acercó con una profunda inspiración y me dijo: quiero ser profeta de Dios. Me conmovió profundamente y continúo sirviendo al Señor, proclamando su gracia. Ahora quiero decirles una última palabra. Cuando mi superior me permitió cambiar mi vida y empezaba a ser predicador a tiempo completo, en la liturgia de las horas, era un 10 de octubre, había un pasaje de Ageo, el profeta Ageo. En el pasaje, cuando después de haber reprochado a su pueblo de cuidar de su casa y no reconstruir el templo, el pueblo se convierte, empieza a reconstruir el templo de Dios, y Dios envía de nuevo al profeta Ageo, esta vez con un mensaje de consuelo. Dice ahora: ánimo, Zorobabel, id al trabajo porque estoy yo con vosotros, oráculo del Señor. Al trabajo, Josué, al trabajo, pueblo entero del país, porque estoy yo con vosotros, dice el Señor. Después de leer un pasaje en la liturgia de las horas, fui a la plaza de San Pedro para orar y bendecir mi nuevo ministerio. En un día lluvioso y sin nadie alrededor, empecé a gritar a San Pedro: ánimo, Juan Pablo II, al trabajo porque estoy yo con vosotros. 3 meses después, mientras estaba frente al Papa, le conté lo que había hecho. Durante mi predicación, repetí este mensaje de ánimo al Papa y a los líderes de la Iglesia, instándolos a seguir adelante en el trabajo con la fuerza del Señor. Y siempre cuando el Señor me envía a alguna parte del mundo, repito este mensaje de nuevo como una palabra viva,
no como un recuerdo de antaño. Entonces, ahora os digo a vosotros, ánimo, ánimo, sacerdotes y laicos de la Renovación Carismática, de España, de la Iglesia de España, y al trabajo, porque estoy yo con vosotros, dice el Señor. Amén. Gracias, Señor, por este testimonio tan edificante. Bendice abundantemente al Padre Raniero. Ven, Creador Espíritu, ven, Creador Espíritu, visita las almas de tus fieles y llena con la gracia divina los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Este himno es tradicional en la Iglesia Católica y se canta especialmente en la fiesta de Pentecostés, pidiendo la venida y los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único espíritu que debemos invocar.